continuamos con la siguiente parte. A continuación veremos los siguientes casos clínicos clínico-patológicos. El primer caso que tendremos será presentación inusual del síndrome hemolítico urémico atípico, que será a cargo de la doctora Silvia Torres Campos, y el Servicio de Anatomía Patológica y Nefrología del Hospital General Universitario de Castellón. Buenos días. Se trata de una mujer de 41 años con los siguientes antecedentes personales: hipertensa, dislipémica, diabética tipo 1 desde los 26 años, ya con retinopatía diabética. Como podéis ver, en control analítico de rutina en julio del 2023 se detecta anemia y trombopenia y se remite a hematología de hospital comarcal. Como podéis ver, en diciembre del 2023 presenta empeoramiento de la bicitopenia, la función renal no es normal y ya se dispone de un urinoanálisis con una proteinuria de 500 miligramos decilitro. En enero del 2024 ingresa en nefrología de nuestro hospital con un cuadro de microangiopatía trombótica. Se descarta PTT ya en urgencias, se hace una Adams 13 urgente que es normal y la paciente ingresa a nuestro cargo. Como podéis ver, la función renal es normal. Realizamos las exploraciones pertinentes durante ingreso, a destacar que presenta un C3 levemente descendido y una proteinuria cuantificada de 2,8 gramos día. El sedimento es inactivo. Bien, descartado ya un secundarismo y que estamos ante un cuadro de un SUA primario, iniciamos tratamiento con ravulizumab y solicitamos estudio del complemento. Tras ascenso del recuento plaquetario se efectúa la biopsia renal. Esta es la biopsia renal que recibimos. Es una biopsia que tiene 35 glomérulos, 5 estaban esclerosados. En los glomérulos se observaba una expansión difusa del mesangio, como se ven estos glomérulos, con aumento de la matriz y de la celularidad mesangial. Se veía también ya una expansión de tipo nodular del mesangio en algunos glomérulos. Otros estaban esclerosados. Aquí vemos más claramente esa expansión nodular mesangial, que se pone de manifiesto más claramente con la tinción de Paz, como se ve ahí esos nódulos rodeados por núcleos celulares. Con la plata vemos que hay una dilatación periférica en los capilares periféricos de los glomérulos con laminación. Y en esta diapositiva vemos también que en el polo vascular hay una hialinización de las arteriolas, que se ve claramente con la tinción de plata. Aquí otra foto en la que se ve claramente la hialinización del polo vascular. Las arteriolas no presentaban ningún cambio importante. Con la inmunofluorescencia vemos que había únicamente depósitos inespecíficos de C3 en las áreas de esclerosis mesangial. Con la tinción de rojo Congo fue negativa en estas áreas de expansión mesangial, y con la tinción de CD61 no observamos agregados plaquetarios en ninguno de los glomérulos ni en las arteriolas. Con todos estos datos, el diagnóstico definitivo fue de una nefropatía diabética tipo 3, esclerosis nodular, y no vimos ningún signo histológico de una microangiopatía trombótica. Bueno, pues bien, curiosamente tenemos una paciente con un SUA primario sin afectación renal a nivel histológico. El daño renal es todo por nefropatía diabética. Bien, pues recibimos el estudio genético en el cual no vemos anomalía causante del SUA. Muy importante, descartamos polimorfismos de C5, ¿vale? Y como podéis ver, pues la paciente no acaba de alcanzar una remisión clínica completa deseada pese a tratamiento de primera línea. Precisa soporte transfusional periódico y los parámetros hematológicos no acaban de estar completamente normalizados. Además, precisa adelantar dosis de ravulizumab de mantenimiento cada 7 semanas. Entonces, nos planteamos si realmente estamos ante un caso de SUA mediado por complemento. Entonces, empezamos a revisar literatura y encontramos este artículo, ¿vale?, en el cual investiga la dinámica de activación del complemento a nivel endotelial, ¿vale?, mediante método ex vivo.
Es un método específico para detectar la activación del complemento en el SUA y también para monitorizar y evaluar la eficacia del tratamiento. Pues bien, enviamos muestras al Hospital Clínic de Barcelona y vemos que nuestra paciente presenta un resultado muy positivo, 5 veces superior respecto al control, pues con lo cual sí que estamos ante una enfermedad mediada por el complemento y vemos que el tratamiento no acaba de ser del todo efectivo, dado que el complejo ataque de membrana no está del todo bloqueado. Pues bien, seguimos revisando bibliografía, dado que nos preocupa la refractariedad al tratamiento de primera línea, y vemos este artículo en el cual también nos dice que en condiciones de fuerte activación del complemento el bloqueo de la vía terminal puede ser insuficiente y sugiere también o bien un bloqueo más proximal o doble bloqueo a nivel terminal. Entonces, nosotros ya nos habíamos planteado, antes de encontrar este artículo, el solicitar iptacopan. Entonces, bien, pues hacemos los trámites pertinentes, solicitamos iptacopan mediante uso compasivo, ¿vale? ¿Y por qué decimos solicitar iptacopan? Nada, brevemente, esta es la cascada del complemento, en el cual tenemos que en la vía alternativa, ¿vale? Iptacopan inhibe el factor B, que está al inicio de la cascada, y es que además inhibe la convertasa C3 y la C5, con lo cual planteamos que tendríamos las dos convertasas inhibidas, pero es que además es el único que está en fase 3 de ensayo clínico para SUA. Pues bien, a la espera de recibir el iptacopan, la paciente acaba reingresando otra vez con nosotros, ¿vale? El 18 de julio, por empeoramiento de parámetros hematológicos. Como podéis ver, se le había dado hacía 2 semanas la dosis pertinente de ravulizumab de mantenimiento. Evidenciamos gestación de 6 semanas al ingreso y destacar pues, que la creatinina al ingreso, como podéis ver, es de 1,2. Sí que es verdad que acaba haciendo un fracaso renal, pero en su ingreso, pese a tener otro nuevo brote de microangiopatía trombótica, no hay fracaso renal. Pues bien, estamos ante un caso de activa y refractaria, y no hay que olvidar que la paciente en ese momento está embarazada y a la espera de la decisión sobre la gestación se da una dosis adicional de eculizumab el 29 de julio. Se produce el aborto terapéutico el 31 de julio y el 2 de agosto iniciamos plasmaféresis. Recibimos iptacopan el día 8 de agosto y, como podéis ver, de forma progresiva los parámetros hematológicos mejoran y podemos suspender plasmaféresis el 16 de agosto. Entonces pensamos, pues que bien, ya lo tenemos, mantenemos ingreso por precaución unos días más y, importante, suspendemos plasmaféresis 16 de agosto y el 26 de agosto la paciente vuelve a caer la hemoglobina y las plaquetas. Decidimos reanudar plasmaféresis y en ese momento, nos planteamos, dado que en la primera tanda parecía que la plasmaféresis estaba siendo efectiva, nos planteamos un posible mecanismo inmune no filiado y adicionamos rituximab. En ese momento suspendemos de forma transitoria iptacopan y proseguimos con plasmaféresis. El 13 de septiembre, la paciente nos hace un shock anafiláctico que nos obliga a interrumpir la plasmaféresis. Entonces, ante agotamiento y opciones terapéuticas, imposibilidad de proseguir la plasmaféresis, decidimos reanudar ravulizumab, pero como podéis ver, el efecto es nulo. Volvemos atrás y revisamos de forma retrospectiva la evolución de toda la paciente durante el ingreso y pensamos en el doble bloqueo. ¿Por qué en el doble bloqueo? Porque pensamos que la acción combinada de ravulizumab, eculizumab e iptacopan fue la que realmente fue la que nos hizo normalizar los parámetros hematológicos, porque realmente la paciente mejora parámetros hematológicos. Entonces, nada, como podéis ver, se inicia doble bloqueo, la paciente normaliza parámetros y se puede ir de alta a domicilio. Ya para finalizar, la tenemos con doble bloqueo desde octubre, no se ha vuelto a transfundir, la paciente se transfundió 26 concentrados de matíes durante el ingreso, está con 1,7 de creatinina, 5 gramos de proteinuria, pero he de recordar que ya debuta ya con 3 gramos de proteinuria y mucho daño por la diabetes en la biopsia. Y acabamos de recibir ahora a finales de febrero el nuevo control de determinación de células endoteliales. Hemos vuelto a enviar muestra al CNIC de Barcelona. Como podéis ver, sigue estando un poco positivo, pero como podéis ver, si recordáis mal, no os recordáis mal, la previa era de 5 veces y ahora es 2,1 veces, o sea que sí que hay una remisión, una reducción importante del C5b9 que está acorde a la remisión clínica que presenta la paciente y en plasma se ha normalizado.
Nada, ya para concluir, la paciente está asintomática, no tenemos efectos adversos hasta la fecha. Muy importante, es un SUA primario, tenemos un caso, un SUA primario sin fracaso renal al debut, no hay MAT a nivel renal, ha presentado una respuesta incompleta a tratamiento de primera línea y nuestra incertidumbre ahora pues, es qué camino seguir, dado el desconocimiento patogénico de la paciente y que hay falta de evidencia, no hemos encontrado a nadie con doble bloqueo en la literatura. Gracias. Sí, doctor Praga. Ahora. Que tendrá un síndrome hemolítico, pero no hemolítico urémico, ¿no? No, es que es una enferma con anemia, trombocitopenia, que ponía saptoglobina baja, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la función renal era normal. Claro, es lo que nos descuadricula. Era normal y encima le hacéis una biopsia, tiene una hermosa nefropatía diabética, pero no hay datos de microangiopatía trombótica. Entonces, bueno, tiene un problema que debiera de haber preocupado más a los hematólogos que a vosotros, por cierto. Sí. No aparecen. Y entonces... no sé dónde están. Conceptualmente es importante eso, ¿no? En el síndrome hemolítico urémico hay afectación renal. Precisamente en el diagnóstico diferencial con la PTT siempre se pone la afectación, si hay afectación renal y la gravedad de la misma, ¿no? Entonces, ¿qué tiene esta enferma? Habéis puesto un valor de Adams 13 normal, ¿no? Sí, lo hemos repetido como 3 o 4 veces. Bueno, no lo sé, pero sí, o 5, yo creo que no tiene un hemolítico urémico. No habéis visto, el estudio genético ha sido normal, ¿no? Y después medir el depósito ex vivo de C5b9 en un caso con estas dudas diagnósticas, yo creo que no debierais de guiar el tratamiento por ahí. Yo creo que hay que tratar obviamente la nefropatía diabética, tiene 5 gramos de proteína, etcétera, e ir suspendiendo el bloqueo del complemento a ver qué pasa y coger de la oreja a los hematólogos porque necesita un estudio a fondo de algo que explique la anemia, la trombocitopenia, que por cierto lleva ya bastante tiempo con ella, ¿no? Pero sin sí, exacto, que no es exacto, que es subagudo. No, pero que el hemolítico urémico no se presenta así, además no tenía afectación. Hoy en día hay ya trabajos que hablan de microangiopatía trombótica limitada al riñón y microangiopatía trombótica acompañada de trastornos hematológicos, pero es que este caso no tiene microangiopatía trombótica renal. No, claro, no. Daño endotelial a nivel histológico no tiene, pero está demostrado que es una enfermedad mediada por el complemento. ¿Mediada por el complemento? Bueno, ¿por qué? Porque tenemos varios datos que lo corroboran. Además, sí que es verdad que el debut, y bueno, hemos hablado también con Santiago Roy de Córdoba 1000 veces. ¿Pero el estudio genético era normal? Sí, pero bueno, también hasta un 30% de las veces puede ser normal el estudio genético, no tiene por qué tener siempre alteración. Sí, es decir, yo no sé muy bien lo que le pasa, pero que no veo ese diagnóstico ni la justificación de un mantenimiento del bloqueo del complemento. No, la verdad es que por parte del nefrólogo decidir hasta cuándo tampoco es... Nos quedan igual 30 segundos, no sé si Ana o Amir, para una de las preguntas. Es muy rápido un poco lo que dice Manolo Praga, es un caso muy raro, ¿no? Pero solo una pregunta rápida. La chica es diabética desde los 20 y pico años, que es un borderline. 26 años, sí. Entre tipo 1 y tipo 2. Tiene 41 y mi pregunta es si en el periodo previo ha habido algún desencadenante, le han puesto VEG, ha tomado algún fármaco distinto. No, es que no hemos sabido, como si algo hubiera no hemos detectado nunca ningún tipo de desencadenante. No sabemos cuáles son los desencadenantes, porque de hecho no es... Ya, como veis, lleva ya así tiempo. En julio del 23 ya está con una bicitopenia. Por eso, pero ¿y ahí le pusieron algún fármaco de...? No, ahí la empieza a controlar el hematólogo de su hospital, porque no es de nuestra área, y poco más, hasta que empeora y nos la remiten a nosotros para ingreso. Vale, pues nada, gracias. Amir, rápido. Una pregunta muy corta. ¿Le hicisteis CUMS? Porque Sí, claro, tiene como 50 CUMS. Vale, porque es que Gracias. podría cuadrar con una anemia hemolítica. Sí, claro. Claro, no. Lo primero que descartamos es que no es una anemia hemolítica autoinmune, sí. Muchas gracias. Pasamos con el siguiente caso. El siguiente.
El siguiente caso se titula ¿Qué anticuerpo fue el culpable? Y lo presentan José García, Carlos Augusto Pestana, Rosa Sánchez y Pablo Canata del Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Buenos días. Bueno, yo soy José García Casanova. Como veis, conmigo no está Carlos, está la doctora Andrea Blanco Fernández. Y bueno, presentamos este caso sin más dilación. Se trata de un varón de 51 años, fumador, diabético sin retinopatía diabética, en tratamiento con metformina, insulina y sitagliptina. Conocemos a este hombre, siguiendo una escala temporal, por un fracaso renal agudo no oligúrico que por lo tanto ingresa en nefrología. Cuenta con creatininas basales normales, pero aquí tiene una creatinina de 2,14, una proteinuria de casi 5 gramos a expensas de albuminuria, y lo único que destacaba en el perfil glomerular era una positividad para anticuerpos ANCA-MPO. De esta manera sospechamos una vasculitis ANCA con afectación renal, motivo por el cual iniciamos tratamiento con bolos de corticoides, así como ciclofosfamida, y posteriormente realizamos la biopsia renal. Bueno, esta es la visión panorámica de la biopsia renal que nosotros recibimos. Como veis, son 2 cilindros de corteza renal. A mayor aumento comenzamos a ver que hay distorsión de la arquitectura normal, a expensas del componente glomerular, que como vemos presenta una proliferación extracapilar celular, que estaba presente en el 67% de los glomérulos. También la podíamos evidenciar con las tinciones de PAS y de plata. Además, en 6 de los glomérulos en los que identificábamos estas semilunas celulares, veíamos también necrosis fibrinoide focal e imágenes de cariorrexis. En cuanto al componente túbulo intersticial, observábamos dilatación de algunos túbulos, pérdida de la eosinofilia característica de los túbulos proximales y, en algunos de manera muy focal, eritrocitos intraluminales. En cuanto al componente vascular, no evidenciamos en ninguno de los vasos presentes en la biopsia ni vasculitis ni otros hallazgos histológicos reseñables. Por tanto, integrando tanto los hallazgos histológicos como la sospecha clínica que aportaban los nefrólogos, nos parecía, en nuestra primera impresión diagnóstica más probable, una glomerulonefritis rápidamente progresiva tipo 3 paucimmune ANCA, que además presenta semilunas en el 90% de los casos. Pero nuestra sorpresa fue cuando recibimos la inmunofluorescencia directa y observábamos que había positividad granular a nivel del mesangio y de las paredes capilares, tanto para IgG, con 2 cruces de intensidad, como para C5b9, con una cruz de intensidad, y sobre todo que este componente era monoclonal y presentaba una restricción para cadenas ligeras lambda con 3 cruces de positividad. El resto de anticuerpos que aplicamos resultaron negativos. Por tanto, nuestro diagnóstico cambió y fue de glomerulonefritis proliferativa con depósito monoclonal de inmunoglobulina IgG lambda y mencionamos que presentaba este patrón de afectación extracapilar en el 67% de los glomérulos. Esta entidad fue descrita en 2004 por Sami Nasser y colaboradores a partir de 10 casos de glomerulonefritis proliferativa con este componente monoclonal que no eran muy capaces de encajar en ninguna otra categoría diagnóstica. Posteriormente, en 2009, ampliaron el número de casos, con casos propios y aportados en case reports por otros autores, e hicieron una descripción más exhaustiva tanto de los hallazgos en microscopía óptica, electrónica, y especificaban la presencia de semilunas en el 32% de biopsias de estos pacientes. Ante este diagnóstico, tenemos que recalcar que nuestro paciente en ningún momento mostró un componente monoclonal en sangre ni en orina. De hecho, también se le realizó una biopsia de médula ósea en la cual no se detectó ningún clon responsable de la producción de esta inmunoglobulina. Y de hecho, esto no es la primera vez que ocurre. Ya hemos visto en la literatura que hasta 2/3 de los pacientes no tienen por qué presentar en sangre periférica o en médula ósea este componente monoclonal. No obstante, de acuerdo con el servicio de hematología, se decidió tratar como una enfermedad hematológica y se inició tratamiento con bortezomib. De todas maneras, el esquema terapéutico de esta enfermedad a día de hoy todavía no queda del todo claro. Existen múltiples estudios en los que se han usado distintos fármacos inmunosupresores y con respuestas o con efectividad bastante variable de estos inmunosupresores. De esta manera, contamos con un paciente que ha recibido tratamiento para una vasculitis, para una enfermedad hematológica, y aún así la función renal de nuestro paciente no acababa de mejorar. Llegó incluso a tener un pico de creatinina plasmática de 6,31 miligramos decilitro y una albuminuria que iba en aumento hasta los 5 gramos.
Decidimos aumentar la carga de inmunosupresión con rituximab y es verdad que todavía no conseguimos una función renal del todo óptima para nuestro paciente. Se quedó en torno a una creatinina de 3 miligramos de decilitro y una proteinuria en torno a los 5 gramos. Revisando la bibliografía, encontramos un fármaco, que fue el daratumumab, el cual parecía que era un fármaco prometedor en el tratamiento de esta entidad. En este caso que os presento aquí, se usó el daratumumab y se consiguió una respuesta bastante favorable, con una disminución de la creatinina plasmática, una disminución de la proteinuria, y en este caso de 2024 también se demostró que este paciente, que tenía un componente monoclonal medible en orina, también disminuía el componente monoclonal a ese nivel. Otro estudio en el cual, de nuevo, se demuestra la eficacia de este fármaco ya desde la primera dosis, y además también os traigo este estudio porque también describen que tiene un perfil de seguridad bastante importante, que al fin y al cabo es bastante reseñable a la hora de poner un fármaco que está siendo estudiado para este tipo de entidad. Seguidamente, por lo tanto, decidimos iniciar daratumumab a dosis de 16 miligramos kilo en nuestro paciente, semanal durante 2 meses y posteriormente quincenal durante 4 meses. De esta manera, la función renal de nuestro paciente fue mejorando progresivamente, así como también la proteinuria, en este caso os enseño aquí la albuminuria, que se quedó en torno a los 300-400 miligramos de decilitro. Seguidamente, de acuerdo con el servicio de hematología de nuevo, realizamos una rebiopsia para comprobar y demostrar la eficacia del fármaco. Y esta sería nuestra segunda biopsia renal, que corresponde con un cilindro de unión corticomedular. A mayor detalle, de nuevo, podemos ver que la arquitectura está alterada a expensas del componente glomerular, en los que ya no vemos esa proliferación extracapilar tan celular, sino que son semilunas fibrocelulares en esta ocasión. No encontrábamos imágenes de necrosis fibrinoide ni cariorrexis que identificamos en la primera biopsia, pero sí que veíamos en 2 de los glomérulos afectos hipercelularidad endocapilar. Y esta imagen la traigo para resaltar un poco esa imagen de cronicidad de esas semilunas y esa evolución que comentábamos. En cuanto al componente tubular intersticial, observábamos de manera muy focal necrosis tubular aguda y pérdida del ribete en cepillo de los túbulos, así como eritrocitos dentro de la luz en diversos estadios degradativos. De nuevo, la inmunofluorescencia directa presentaba positividad granular a nivel del mesangio y de las paredes capilares con 2 cruces de intensidad para IgG, también con restricción de cadenas ligeras lambda, en este caso con una intensidad menor de 2 cruces, respecto a la previa que era de 3. Por tanto, emitimos el diagnóstico de glomerulonefritis proliferativa con depósito monoclonal de inmunoglobulina IgG lambda y quisimos destacar en una nota las diferencias que evidenciábamos con respecto a la biopsia previa, que por una parte era una disminución de los signos agudos glomerulares, dada la ausencia de necrosis fibrinoide y de cariorrexis en esta biopsia, y por otra parte explicar esa evolución o cronificación de las proliferaciones extracapilares que eran antes celulares y ahora todas ellas eran semilunas fibrocelulares. También, al observar en esta biopsia esa hipercelularidad endocapilar que no teníamos en la primera, en este paper que comentaba antes, Examina Ser y colaboradores, recomendaban, llegados a este punto, hacer un diagnóstico diferencial para descartar estas 2 entidades, tanto la crioglobulinémica tipo 1 como la inmunotactoide. En el caso de la crioglobulinémica lo pudimos descartar mediante nuestro estudio de inmunofluorescencia, que no sería concordante, y en el caso de la inmunotactoide mediante microscopía electrónica, en la que no se observaron subestructuras. Y dejando esta última diapositiva de comparación entre las 2 biopsias, en la primera, con la histología y la sospecha clínica que nos aportaban los compañeros nefrólogos, veíamos esas semilunas celulares, no veíamos cronicidad que pudiera indicar brotes previos en esas semilunas más evolucionadas que no teníamos, y no veíamos proliferación mesangial ni endocapilar. Hasta aquí todo parecía que podía orientar a una rápidamente progresiva pausa inmune, sin embargo, la inmunofluorescencia directa nos hizo cambiar de idea y diagnosticar la PGN-MYC. En la segunda biopsia veíamos esa evolución de las semilunas con esos datos de mayor cronicidad, y aquí sí que aparecía esa proliferación endocapilar que se describe como el segundo patrón histológico más frecuente en esta entidad, y observamos la inmunofluorescencia directa, los depósitos en la positividad en la misma localización que en la biopsia previa, con una disminución de la intensidad de lambda. En definitiva, las conclusiones que extraemos de este caso serían que la PGN-MYD es una entidad infrecuente que puede presentarse con distintos patrones histológicos, observándose en el 33% la presencia de semiluna. El diagnóstico diferencial requiere una correlación clínica adecuada, siendo de ayuda el estudio de inmunofluorescencia directa y de microscopía electrónica.
El daratumumab es un fármaco prometedor en el tratamiento de esta entidad, observando tras su uso mejoría de función renal y proteinuria con un perfil de seguridad aceptable. La rebiopsia puede arrojar la luz en el manejo y tratamiento de enfermedades raras y cuya monitorización analítica es compleja. Muchas gracias. Sí, por favor. Hola, yo soy Soa Navarros de la Fundación Puigverd de Barcelona y quería preguntar, bueno, os felicito mucho por el caso porque estos casos son muy complejos en manejo y la evolución también suele ser muy tórpida. Entonces mi pregunta era si en los dos casos, cuando disteis el bortezomib y el daratumumab, fue en monoterapia o si fue combinado con otros fármacos. Y la segunda pregunta sería si ahora cómo os planteáis el mantenimiento, porque claro, no sé si vais a hacer un mantenimiento para siempre del daratumumab, ir haciendo rebiopsias porque no tenéis componente monoclonal para guiaros. Respecto a lo del bortezomib, primero, como he dicho, se le dio ciclofosfamida, que se dio su ciclo y ya está, en ese momento no recibió otro tratamiento. Cuando se dio el bortezomib, sí que tuvo un tiempo, o sea, sobre todo en la parte final, en la que sí coincidió con el rituximab. Pero el daratumumab fue después de todos estos tratamientos, ¿vale? Y respecto a los otros, a este paciente se le dejó, otro de los objetivos de las rebiopsias era porque se le quería dejar de mantenimiento de daratumumab trimestral. Y eso fue lo que ocurrió después de demostrar que fue eficaz. ¿Y le dejaríais trimestral entonces? Se le ha dejado trimestral y ha mantenido una función renal estable en torno a eso, 1,4, 1,3 y una proteinuria que descendió bastante. Y trimestral parece que está yendo bien. Vale, gracias. Comentario breve. Aunque estamos acostumbrados a pensar que las lesiones asociadas a ANCA son pausimunes, tenemos que recordar que hay lesiones por complejos inmunes o inclusive monoclonales que se pueden acompañar de ANCA y este caso me parece que podría ser uno de esos. Felicidades por el caso, muy bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al siguiente caso, que será a cargo de la doctora Cristina Riasa Ortiz, del Servicio de Nefrología y Anatomía Patológica del Hospital Clínico San Carlos, también en conjunto con Anatomía Patológica del Hospital 12 de Octubre, adalimumab, el enemigo silencioso. Bueno, buenos días. Ha habido un cambio de última hora en las autoras. Somos la doctora Montserrat de la Torre y la doctora Marina Pujol, residentes del Hospital Clínico San Carlos. Hoy os presentamos un caso que hemos titulado Adalimumab, el enemigo silencioso. Nuestra paciente es una mujer de 49 años que es diagnosticada de una artritis seropositiva a principios de los 2000. Inicialmente recibe adalimumab, que es un anti-TNF, metotrexato, que tiene que suspender por efectos adversos, y prednisona. Adalimumab se cambia por azatioprina por un deseo genésico, pero ya desde el 2012 está con adalimumab en forma de monoterapia. En 2024 nos derivan a la paciente a consultas de nefrología por hipertensión, deterioro de la función renal, proteinuria y microhematuria. Revisando el caso, vemos que en las analíticas ya presentaba desde al menos 3 años para atrás un deterioro progresivo de la función renal con un filtrado mínimo de 55 y aparición de microhematuria y proteinuria de manera progresiva, llegando a una proteinuria de 5 gramos con síndrome nefrótico bioquímico asociado. A nivel sérico, solo destacaba un leve aumento del péptido citrulinado, motivo por el cual decidimos realizar una biopsia renal en marzo del 24. La imagen de la hematoxilina reflejaba 13 glomérulos, 2 de los cuales se encontraban esclerosados, que mostraban una expansión mesangial a expensas de celularidad y matriz, con la ocasional presencia de algún aspecto lobulado de los glomérulos y sin evidenciarse dobles contornos con la tinción de plata. La tinción con rojo congo fue negativo, al igual que la pronasa, sin tener material para realizar técnicas de inmunofluorescencia directa. El diagnóstico por microscopía óptica fue de una glomerulopatía mesangial inmunonegativa y dado que la paciente presenta un excelente control a nivel reumatológico, pensamos que la clave podía ser el adalimumab, motivo por el cual decidimos cambiarlo a tocilizumab, que es un anticuerpo anti-IL-6. Decidimos no utilizar otros anti-TNFs para evitar el efecto clase.
Nosotros enviamos nuestras muestras al Hospital 12 de Octubre para el estudio de microscopía electrónica. Estas son imágenes proporcionadas por la doctora Marina Alonso, en las que se puede ver la presencia de obliteración de la luz de los capilares a expensas de una celularidad inflamatoria, algunos de ellos de aspecto polimorfonuclear, y con las flechas azules se puede ver la extensa fusión de los pedicelos. En esta otra imagen se ve de nuevo la extensa fusión pedicelar con las flechas azules y con la flecha roja un depósito electrodenso mesangial de tipo no estructurado. Aquí de nuevo otra imagen de una asa capilar con esta luz inflamatoria, con la celularidad inflamatoria en su luz, así como la presencia de depósitos mesangiales señalados con la flecha verde y con la flecha azul depósitos subepiteliales engastados de la membrana basal. Aquí también otra imagen donde se pueden ver estos depósitos electrodensos subepiteliales engastados, que junto con la presencia de depósitos mesangiales y la hipercelularidad endocapilar hacían que fuese necesario descartar una nefropatía, nefritis membranosa secundaria a procesos inmunes o infecciosos, si bien es verdad que los depósitos engastados o penetrantes son muy sugestivos de una nefritis lúpica. Recibiendo los hallazgos de la microscopía electrónica, diagnosticamos a la paciente como una glomerulopatía membranosa secundaria, pero, dado la ausencia de respuesta a nivel renal, persistiendo con una proteinuria de 3 gramos a pesar de IECAS y SGLT2 y persistencia de la microhematuria, además de no tener muestra para la inmunofluorescencia directa, decidimos realizar una segunda biopsia renal en junio del 24. Vale. Esta es una imagen panorámica de un cilindro renal con una técnica de tricómico de Mason, en la que se puede ver unas áreas de fibrosis intersticial señaladas con el contorno rojo, así como asociado a una atrofia tubular. A mayor aumento podemos ver esta fibrosis intersticial con la atrofia tubular y la presencia acompañante de un infiltrado inflamatorio intersticial. Estas son imágenes de los glomérulos que presentan un aspecto más lobulado, con un aumento de la celularidad mesangial y un ligero engrosamiento de la pared de los capilares. Y con las técnicas de plata se podían evidenciar los dobles contornos, señalados con las flechas rojas. En este caso teníamos material para inmunofluorescencia directa, que se podía ver un depósito de IgG, IgA, IgM y complemento 3 y una imagen muy semejante a C1Q a nivel mesangial y capilar. En esta ocasión, las imágenes de microscopía electrónica no se veían las lesiones exudativas que se veían en la primera biopsia y en este caso tampoco se veían depósitos. Aquí, sin embargo, sí que podíamos ver estos depósitos electrodensos no estructurados subepitelial, engastados, pero con un tamaño muy inferior a las de la primera biopsia, como se puede comparar en esta diapositiva comparativa de la primera y de la segunda biopsia. Y aquí otra imagen para ver la presencia de depósitos electrodensos mesangiales. Con todo ello, se estableció el diagnóstico de una glomerulonefritis mesangioproliferativa con depósitos inmunes tipo nefritis lúpica y sugerimos que podía estar inducida o bien por fármacos o de nuevo o con una enfermedad de base, por lo que era imprescindible la correlación clínico-patológica. Se categorizó como una categoría 4 de nefritis lúpica con un índice de actividad 1,24 y 4/12 según la escala NIH. Ahora sí, con el diagnóstico de una probable nefritis lupus-like clase 4 asociada a adalimumab, decidimos tratar con corticoterapia y con micofenolato. A nivel renal hubo una excelente respuesta y la última vez que hemos visto a la paciente presenta un filtrado glomerular mantenido en 65, una proteinuria de 0,6 gramo día y resolución de la microhematuria. Los anti-TNFs son unos fármacos biológicos de reciente aparición que ha supuesto un cambio en el paradigma de tratamiento de las enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, pero sí que es verdad que está descrito que pueden inducir fenómenos autoinmunes. El último estudio publicado que relaciona afectación renal con los anti-TNFs es del 2023, en el que se comparan hallazgos histológicos de pacientes con enfermedad autoinmune comparando pacientes que toman anti-TNFs de aquellos que no. Se ve que los pacientes que toman anti-TNFs tienen más hallazgos histológicos de vasculitis, lupus y microangiopatía trombótica, pero sí que es verdad que estos hallazgos también se ve en los pacientes que no toman anti-TNFs. En ese mismo estudio hacen una revisión bibliográfica hasta el 2010 en el que se encuentran 16 pacientes
el 75% de los cuales tiene hallazgos de vasculitis a nivel renal y el resto tienen datos de nefritis lúpica. El 75% de los pacientes se les retira el fármaco y el 100% de ellos reciben inmunosupresión. 3 de cada 4 pacientes tienen una buena respuesta a nivel renal. A día de hoy se desconoce el motivo por el cual los anti-TNFs pueden inducir estos fenómenos de autoinmunidad. Lo que se postula es que inducen una apoptosis celular que va a provocar una presentación de antígenos. Eso va a provocar una estimulación de la inmunidad humoral y eso va a provocar generación de autoanticuerpos. Habitualmente solo vemos la actividad serológica en forma de anticuerpos y no suele generar clínica. Cuando esta aparece se ve sobre todo a nivel cutáneo. Rara vez se ve afectación neurológica o renal. Sí que es verdad que en estos pacientes, cuando vemos una afectación renal, tenemos que tener claro cuál es el agente causante, si la enfermedad de base o el propio fármaco. ¿Por qué? Porque eso va a tener un tratamiento distinto y un pronóstico también distinto. Lo que hemos dicho anteriormente, adalimumab y anti-TNF se asocia más a hallazgos histológicos de vasculitis, lupus y microangiopatía trombótica y en cambio en la artritis reumatoide encontraríamos más nefropatía IgA, amiloidosis secundaria y nefropatía membranosa. Lo que queda claro es que no hay un consenso de cómo tratar a estos pacientes. Lo que se recomienda es suspender el tratamiento y tratar o no con inmunosupresión según la afectación, pero no hay evidencia al respecto. Muchas gracias. Una consulta, mientras alguien de la audiencia también se anima. Cuando se pusieron el micofenolato y los corticoides, ¿el tocilizumab se mantuvo o se había retirado? Porque el toci también te puede producir un lupus-like, entonces ver si se está perpetuando por... También tuvimos dudas con el inicio del tocilizumab, porque como bien usted dice, también se ha descrito que pueden provocar nefritis lupus-like, pero a día de hoy también está mantenido. O sea, ahora mismo está con corticoides, con micofenolato y con el tocilizumab. Vale, porque igual y luego reteniendo el tosi, con el micofenolato igual se controla también la otra parte que tiene... También podría ser. Reumatológica, ¿no? Pero sí que es verdad que la paciente a nivel reumatológico está totalmente estable, no ha tenido ningún brote articular en todo este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por el caso, muy interesante por estos cuadros tipo nefritis lupus-like, ¿no? Pregunta es, en el tratamiento que vosotros habéis planteado, ¿pensáis hacer un tratamiento como si fuera una nefritis lúpica? Porque habéis dado micofenolato y esteroides. ¿Cuánto tiempo se plantea en este caso? Pues realmente no lo sabemos. Iniciamos el tratamiento en agosto del 24 y todavía no sabemos cómo vamos a continuar con el tratamiento. Ahora mismo la paciente a nivel analítico está bien y ya veremos en el futuro si eso se mantiene y valorar si retirar o mantener. Pues muchas gracias. Continuamos, si queréis, con el siguiente caso. El siguiente caso es del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Está presentado por José Enrique Ruiz Cabello, Andrea Cifuentes Talavera, Esther González, Natalia Polanco, Alba Díez Fernández, Marina Alonso, Enrique Morales, Teresa Caber Escribano y Eduardo Gutiérrez. Buenos días, yo soy José Ruiz Cabello, soy redqués de nefrología y me acompaña mi compañera Alba Rodríguez de Anatomía Patológica del 12 de Octubre. Os presentamos a Tony Quintana, un varón de 71 años que seguimos en nuestras consultas por su tercer trasplante hepático y primer y segundo trasplante renal, pero su historia se remonta cuando tenía 46, cuando recibe su primer trasplante hepático en el seno de virus T y alcoholismo. No recibiendo entonces un tratamiento antiviral efectivo, al no estar comercializada, pues le llevó una recidua precoz del virus y cirrosis a los 50. Un año después debuta con un fracaso renal agudo, con proteinuria, hematuria, hipocomplementemia expensas de C3 y hipoalbuminemia, no teniendo, y sobre que en este momento no se hizo un control histológico. El tratamiento empírico con corticoides pues no consiguió llevar a remisión el cuadro y inició diálisis un año después. Con 53 recibe su segundo trasplante hepático, que cursa con fallo primario del injerto, y a los pocos meses en urgencia cero pues, recibe su tercer trasplante hepático y primer trasplante renal, los cuales pues, su función fue bastante buena. En este caso sí, ya recibiendo tratamiento con antivirales, que le permitió mantener una respuesta viral sostenida. Se mantiene estable el paciente y 15 años después comienza con un síndrome nefrótico con fracaso renal agudo y microhematuria, y en este momento sí que se hace una biopsia renal.
Nosotros recibimos 2 cilindros renales, contábamos con 7 glomérulos y a pocos aumentos en uno de ellos observamos cómo el intersticio se encontraba libre de infiltrado inflamatorio linfocitario y tampoco había signos de fibrosis. A más aumento, lo que destacaban en los glomérulos era su arquitectura lobular resaltada, con una expansión mesangial a expensas de matriz y celularidad y ocupación capilar por células, una hipercelularidad, que se resalta más con la técnica de PAS, ya que las luces capilares se encuentran ocupadas por núcleos, al igual que la expansión mesangial. Con la técnica de plata se observaban dispersas imágenes de dobles contornos que traducen una reduplicación de la membrana basal. Se realizó la inmunohistoquímica para C4D, que fue negativa. En la inmunofluorescencia directa nos mostró un patrón de full house con depósitos granulares difusos de las inmunoglobulinas y del complemento, todos con tres cruces. Y se realizó un estudio por microscopía electrónica, en la cual se observan a la izquierda los depósitos que demostraban que estaban en la vertiente endotelial y a la derecha una imagen de la expansión del mesangio a expensas de matriz, de células y también de depósitos electrodensos no estructurados. Con todo ello se llegó al diagnóstico de una glomerulonefritis membranoproliferativa por depósito de inmunocomplejos. Ante este diagnóstico pues, se abre un amplio abanico de posibilidades y una amplia batería de pruebas complementarias que tenemos que realizar, que como vemos en este paciente pues, la mayor parte de ellas fueron normales, tanto para estudios de autoinmunidad, parámetros hematológicos, también parámetros tumorales y microbiológicos. Así pues estaríamos ante una GNMP mediada por inmunocomplejos idiopática, primaria, y a la espera del estudio genético molecular del complemento, pues inició tratamiento con esteroides, micofenolato y rituximab con escasa respuesta clínica. El estudio genético del complemento y molecular del complemento pues, demostró que había un consumo, un consumo preferente de la vía alterna del complemento, con niveles de C3 y propertina disminuidos. Y las mutaciones que se detectaron en este paciente fueron 2 mutaciones en heterocigosis en el gen CFHR5, que a priori no deberían producir la enfermedad, como voy a explicar a continuación. En base a ello, pues, se probó y viendo que la respuesta no había sido efectiva, pues, se inició tratamiento con eculizumab, el cual pues, permitió una estabilización de la función renal, pero persistiendo el síndrome nefrótico masivo que llevó al paciente al reinicio de hemodiálisis a los pocos meses. 2 años después, el paciente se vuelve a trasplantar. Este es su segundo trasplante renal que cursa con una función óptima del injerto, pero en el seno de pues, un cuadro viral, a los pocos años se debuta otra vez con proteinuria, hematuria y se vuelve a realizar otra biopsia renal. Esta vez recibimos un único cilindro que contaba con 12 glomérulos y a pocos aumentos vemos claras diferencias, ya que se ve más azul. Ese azul corresponde al infiltrado linfocitario inflamatorio, que ocupaba un 15% aproximadamente del intersticio, así como áreas de fibrosis y de atrofia tubular. Y en la imagen de la derecha se ven en esos túbulos que están en medio de la fibrosis imágenes aisladas de tubulitis. En cuanto a los glomérulos, presentaban la misma histología con su refuerzo lobular, con la expansión mesangial y la hipercelularidad endocapilar. Se realizó igualmente estudio por inmunofluorescencia directa que mostró igualmente el patrón de full house, y en la microscopía electrónica la única diferencia, aparte de los depósitos que seguían estando en la vertiente subendotelial, fue que ya mostraba una fusión pedicelar irregular. Por todo ello, el diagnóstico esta vez pues, fue recidiva de su enfermedad glomerular, aparte en un rechazo celular borderline. El tratamiento en este caso se basó en 2 dosis de rituximab y el incremento de la dosis de micofenolato, que consiguió llevar a cabo la resolución del cuadro y la remisión de la enfermedad glomerular. Y 2 años después, pues, otra vez en el seno de una infección viral, debutó con la misma enfermedad, el mismo cuadro, que en la biopsia renal pues, demostró la recidivia de la enfermedad glomerular. Otra vez el mismo tratamiento consiguió llevar a remisión el cuadro y manteniendo una función hepática y renal excelentes.
A modo de discusión, todos sabemos que desde la nueva clasificación de las GNMPs pues, es fundamental el diagnóstico mediante la inmunofluorescencia para distinguir pues, aquellas formas mediadas principalmente por complemento de aquellas que hay mayor depósito predominante de inmunoglobulinas, y ante este diagnóstico histológico pues, se abre una amplia batería de diagnósticos diferenciales que debemos realizar mediante pruebas complementarias, y cuando todos estos son negativos pues, tenemos que se diagnostica pues, de una GNMP idiopática o primaria. Y es aquí cuando el estudio genético y molecular del complemento, aunque también en las otras entidades, pues, tiene especial importancia. Vemos que el estudio complementario en nuestro paciente, como explicamos antes, pues fue todo normal, y el estudio genético molecular del complemento demostró 2 mutaciones en heterocigosis en el factor H-related tipo 5, que, bueno, sabemos que las GNMPs por inmunocomplejos y la C3, su fisiopatología se basa en una disregulación de la vía alterna del complemento, ya sea por alteraciones genéticas o por autoanticuerpos frente a las proteínas reguladoras. Y como vemos en esta imagen, lo siento que no se identifica mucho, pues vemos que ambas entidades comparten pues, las mismas alteraciones. Si nos centramos en las mutaciones que presentaba nuestro paciente en el CFHR5, pues vemos que estas están ampliamente descritas en una forma familiar de glomerulopatía C3, que es la nefropatía CFHR5 o nefropatía chipriota, porque es endémica en la isla de Chipre. Y bueno, si analizamos específicamente cuáles son las mutaciones de nuestro paciente, vemos que no son exactamente las descritas en la nefropatía chipriota. En nuestro paciente estaban en el exón 4, exón 5, mientras que la nefropatía chipriota se localiza más en otros exones. Pero no es solo hay que fijarse en el tipo de mutación que presenta, sino en la funcionalidad de la proteína y la proteína que codifica este gen mutado. Así pues, nuestro paciente, pues, el estudio funcional demostró que la proteína del CFHR5 implicaba una pérdida de función, es decir, con niveles bajos de factor H-related tipo 5 en plasma y sin función, mientras que la nefropatía chipriota, pues, las proteínas tienen que estar, lo que implica es que tengan que tener una ganancia de función. Para entender esto, que es un poco complejo, es necesario volver a la fisiopatología y entender cómo funciona el factor H-related tipo 5. Es algo complejo y yo lo he intentado simplificar de esta forma. El factor H y el factor H-related son factores reguladores negativos de la vía alterna del complemento, y el factor H actuaría, pues, perdón, no funciona el puntero. Ahora. Sería como el principal factor regulador negativo, y los factores relacionados con el factor H, concretamente el tipo 5, pues también serían reguladores negativos, pero un poco menos potentes, digamos, pongámoslo así. La ganancia de función ante una mutación pues implica que el factor H-related desplazaría al factor H, llevando a cabo una inhibición un poco menor y exaltación, por tanto, de la vía alterna, produciendo, pues, en este caso, la nefropatía chipriota, la nefropatía CFHR5. La pérdida de función no debería a priori producir esta enfermedad, llevando a niveles bajos de factor H-related tipo 5 en plasma. Pero es precisamente esto lo que, bueno, y esto lo demuestra que el hecho de que, no lo mencionaba antes, pero los hermanos de nuestro paciente pues eran portadores heterocigotos de estas mismas alteraciones, pero nunca hasta el día de hoy no han desarrollado la enfermedad. Precisamente los niveles disminuidos de factor H y esta proteína mutada nuestra teoría es que al haber recibido nuestro paciente un trasplante hepático que produce la proteína funcional, que no estaba presente en sus genes, pues llevaría una respuesta inmunológica frente a este factor, produciendo inmunocomplejos que se depositan en el glomérulo, produciendo la enfermedad glomerular. Enfermedad que, como bien ha demostrado el grupo Glossen, pues, puede recidir frecuentemente en el post-trasplante, especialmente aquellas formas mediadas por complemento o disproteinemias. A modo de conclusión, la GNMP mediada por inmunocomplejo sigue siendo un desafío diagnóstico, especialmente cuando no se identifica una causa secundaria. En estos casos, el estudio genético molecular del complemento es muy importante. La evolución de la enfermedad en este paciente con recaídas tras el trasplante renal subraya la necesidad de un seguimiento estrecho, con estrategias terapéuticas ajustadas a la progresión de cada caso, no habiendo evidencia en la literatura suficiente para aconsejar un tratamiento específico. Y las alteraciones genéticas muchas veces no son suficientes para desencadenar la enfermedad glomerular, como vemos en sus hermanos. Sigue siendo necesario pues, la exposición a concomitantes factores ambientales como las infecciones. Muchas gracias.
¿Alguna pregunta? Una consulta. Con la experiencia que también tenéis en el 12 de octubre y con algún ensayo clínico que él no cumple porque es trasplantado, pero ¿el iptacopan tendría beneficio en este paciente o no lo pensáis porque pensáis que está toda la parte del factor H related? O tal vez sí, porque más bien al desplazar el factor H pues está perdiendo esa inhibición del factor B. Bueno, en este caso se ha probado solo el tratamiento con rituximab en las recidivas, porque se piensa pues, que es el mecanismo de los inmunocomplejos y la producción de anticuerpos lo que media fundamentalmente el caso, no la actuación del complemento. Un caso muy interesante. Yo quisiera preguntar si le hicieron marcadores de isotipos de IgG, subclases de IgG, y cómo salieron kappa lambda. Y la pregunta es porque la microscopía electrónica muestra depósitos que siguen el contorno del subendotelio, o sea, electrodensidades que siguen el contorno de la membrana basal. Esto generalmente no sucede con los complejos inmunes, esto sucede generalmente cuando hay cadenas, por ejemplo IgG sola o unida a una cadena ligera pero monoclonal, que conocemos como los depósitos de tipo Randall. Ese que sigue el contorno de la membrana basal. Entonces yo en este caso le estudiaría la posibilidad de que estas lesiones fueran monoclonales, le haría subclases de IgG, todo esto, fluorescencia en desparafinado. En la segunda, bueno, es que no hemos contado todo por brevedad, pero sé que se repitió en parafina porque algunos salieron negativos o no valorables, porque pensábamos que era un C3, en ninguna salió predominio de C3, siempre era full house y se realizó en parafina. Y los depósitos también estaban en el mesangio y, bueno, y le cedo la palabra a Marina. Ok, déjame comentar que esto pasa inclusive en glomerulopatías que están por complemento, que las biopsias, cuando uno las ve son muy variables, pueden tener una gran cantidad de IgG, aunque nosotros solamente establecemos de C3 cuando hay menos de 2 mediciones comparada la IgG al C3, no, pero biopsias repetidas de pacientes nos muestran que tienen depósitos ahí de otras inmunoglobulinas más el C3 y mientras la enfermedad se va desarrollando de alguna manera en la que podamos identificar que es de origen del complemento. Y no sé si le hicieron marcadores, decía, en parafina. Normalmente no hacemos C3 en parafina porque no está validada esa técnica a nivel mundial, nadie la utiliza. No sé qué quiera comentar. Sí, bueno, en las imágenes sí que se ha mostrado kappa y lambda, que sí que tenía depósitos politípicos, tanto de kappa y lambda, pero yo creo que la imagen de la enfermedad de Randall no es igual, porque es verdad que va siguiendo la membrana basal, pero dentro, en mi experiencia, dentro de la lámina densa, no tanto subendotelial. Pero bueno, en cualquier caso, subtipos de IgG no tenemos hechos. Creo que cuando la primera biopsia todavía no teníamos los anticuerpos, pero sí que han sido siempre politípicos. Sí, los depósitos son por abajo de la membrana basal porque existe una afinidad de estas cadenas por la membrana basal. O sea, no se introducen en la membrana basal, son subendoteliales siempre, los tipos Randall. Pero bueno, tampoco había depósitos en las membranas basales tubulares. No también sería de esperar en una enfermedad de depósito de inmunoglobulina monoclonal. Bueno, es una propuesta, ¿no? Seguir estudiando a este paciente y buscarle la parte monoclonal con isotipos de IgG. Se le hizo, vamos, desde el punto de vista clínico se le hizo una médula que fue negativa, vamos, todo el estudio, siempre que tenemos un diagnóstico de C3 y de inmunocomplejo sin autoinmunidad ni virus, hacemos siempre estudio de enfermedades hematológicas y resultó todo negativo. Yo, por cumplir un comentario, es verdad que también que puede tener como una disposición a nivel subendotelial, pero tampoco le va la gran activación que tiene el complemento, que no suele tener el depósito tipo Randall. El depósito tipo Randall suele tener solo afectación o activación de inmunoglobulina con muy poco complemento, porque no es una enfermedad que active desde el punto de vista fisiopatológico. Y luego yo sí quería comentar que nosotros sí tenemos experiencia utilizando el C3 en inmunofluorescencia directa y hemos tenido buenos resultados. Es verdad que la intensidad es mucho menor, es decir,
que depósitos que sean una cruz es muy difícil verlos, y luego también se tiene la opción del C3D en inmunistoquímica, que es un marcador, yo creo que en mi experiencia al menos es bastante bueno, revela depósitos aunque sean de escasa cuantía y tienen una correlación muy buena y son más estables además en el tejido para poder hacerlo desde el punto de vista inmunistoquímico. Muchas gracias. Pues sí, muchas gracias y enhorabuena. Ay, perdón, Gemma. El siguiente caso, titulado glomerulonefritis posinfecciosa con mala evolución, a propósito de un caso, lo presentará la doctora Romina Romero y Mariana Pellegrini, de Servicio de Nefrología Pediátrica y Anatomía Patológica del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Acá estoy bien, ahí va. Bien, y lo presento en conjunto con la doctora Rodríguez, que es la anatomopatóloga. Esto tengo acá. Va. Bueno, se trata de nuestra paciente de una niña de 13 años de edad que era previamente sana, que cursó como antecedente relacionado a la enfermedad actual una neumonía de la comunidad que fue medicada con amoxicilina y que evolucionó con edema bipalpebral, rash macular y oleuria. Ella fue tratada en otra institución diferente a nuestro hospital y fue derivada con nosotros y nosotros la terminamos internando con diagnóstico de síndrome nefrítico y nefrótico. Como podrán ver en el primer laboratorio, tiene una sutil anemia, tenía una función renal normal y ahí valoramos la hipoalbuminemia y la hipoproteinemia con un anti-streptolicina O que fue positivo. Tenía una hiperlipidemia también y en la orina un valor de un índice de proteinuria gradinuria en rango nefrótico con hematuria. Se asume entonces el síndrome nefrótico y también el nefrítico. Se repite el laboratorio y en ese momento nosotros decidimos iniciar tratamiento con corticoides, con meprednisona. En un segundo laboratorio, a las 4 semanas de tratamiento, la paciente persistía con síndrome nefrótico y síndrome nefrítico y el complemento tenía una fracción de C3 que estaba disminuida. Nuestra paciente finalmente terminó recibiendo 8 semanas de tratamiento con corticoides y ante la persistencia y la hipocomplementemia sostenida, nosotros decidimos realizar 3 pulsos de metilprednisolona sin valorar ningún tipo de respuesta y es cuando realizamos la primera biopsia renal. En esa biopsia nosotros valoramos una glomerulonefritis proliferativa endocapilar difusa y extracapilar focal que tenía presencia de HAMS, decidimos asumir una glomerulonefritis posinfecciosa y también decidimos estudiar otras causas, otras etiologías que puedan hacer que nuestra paciente persista con tanta hipocomplementemia. A las 10 semanas del inicio de tratamiento con corticoides, la misma resuelve el síndrome nefrítico, pero persiste con síndrome nefrótico e hipocomplementemia, como podrán ver en el laboratorio, que fue el tercero, esto fue en diciembre del 2022. En ese momento nosotros dijimos, bueno, vamos a rotar el tratamiento a otro inmunosupresor. Ahí agregamos micofenolato, que termina recibiendo por 18 meses completos y logra solo normalizar la albúmina, persistiendo con con su proteinuria en rango nefrótico y con hipocomplementemia. En ese momento llevábamos casi aproximadamente 21 meses de tratamiento con distintos inmunosupresores. Rotamos nuevamente el tratamiento a corticoides y ciclosporina. A modo de muestra, este es el estudio del complemento que nosotros hicimos en nuestro hospital, que en realidad se hace en el Hospital Gutiérrez, a donde derivamos las muestras. Como único dato positivo tenía la disminución de la fracción de C3 y la positividad de los productos de degradación de C3. Y acá puse un cuadrito donde se ve la evolución de los valores de C3 desde el inicio, o sea, desde el diagnóstico de la paciente hasta la fecha, hasta enero de este año en realidad, marcando 2 momentos en particular, que es cuando iniciamos el tratamiento con micofenolato y cuando iniciamos el tratamiento con ciclosporina. La realidad es que no se ven grandes cambios, a excepción de entre los meses de julio y de septiembre del 2023, que nuestra paciente logra normalizar transitoriamente el C3, pero después, hasta el día de hoy, persiste con hipocomplementemia. Entonces, nosotros nos encontramos ante una paciente que tenía 13 años, sana, que debuta con una infección respiratoria y a partir de ahí evoluciona con un síndrome nefrítico, nefrótico, con una hipocomplementemia sostenida en el tiempo, como les dije previamente, con 21 meses de tratamiento inmunosupresor, distintos esquemas. Y bueno, nos vimos en la necesidad en ese escenario de hacer una segunda biopsia renal. Y ahí paso a mi compañera. Bueno, buenas tardes. Entonces, esto es simplemente para mostrar lo que nos encontramos en la primera biopsia, que tuve la posibilidad de hablar con las patólogas que en su momento lo informaron. ¿Sí?
a modo representativo traje técnica de Paz y técnica de metenamina plata para resaltar las lesiones que se veían. Era una biopsia principalmente compuesta por corteza renal con hasta 13 glomérulos, ¿sí? Y todos presentaban esta lesión, que eran glomérulos marcadamente aumentados de tamaño, con esa sensación de hiperlobulación, expansión de la matriz mesangial, hipercelularidad tanto mesangial como endocapilar y la presencia de dobles contornos. Una cosa a detallar que me llamó la atención en esta biopsia, y ya vamos a ver en la siguiente, es la falta de relleno en la técnica de plata, ¿sí? Que yo al principio la interpreté como si fuera un problema de la tinción. Ahora vamos a ver. Los resultados de inmunofluorescencia en ese momento se compartió entre dos instituciones, el Hospital Garraham y el hospital de donde venimos, ¿sí? Y encontraron principalmente la presencia de inmunoglobulina M, en este momento más intenso, 3 cruces a 4 cruces, algo de C1Q, y el Hospital Garraham además nos sumó C3, que también tenía 1 a 2 cruces, depósitos pequeños, granulares e irregulares, y también IgM. El resto eran negativas o no estaban disponibles. Ahora vamos a la biopsia que sí vi yo. Y para mostrarles exactamente busqué las mismas técnicas para demostrar la similitud que tenía con la primera biopsia, ¿sí? De nuevo nos encontramos, en este momento teníamos 33 glomérulos, ¿sí? Todos presentaban la misma morfología, es decir, glomérulos marcadamente aumentados de tamaño, con hiperlobulación, expansión de la matriz mesangial, acompañado de hipercelularidad tanto mesangial de tipo severa y endocapilar. Y la presencia de dobles contornos, que se ven por acá, y también, sobre todo, a nivel de la técnica de plata. De nuevo, a resaltar esa falta de relleno que yo veía con la técnica de plata, motivo por lo cual me hizo repetirla considerando que tenía un error. Y después me di cuenta que el error era que yo no sabía qué estaba viendo. Cuando fuimos a las técnicas de inmunofluorescencia, algo a destacar y que me llamó poderosamente la atención fue encontrarme con depósitos de C3 de intensidad 4 cruces sobre 4, ¿sí? Y fíjense lo interesante y lo llamativo de la morfología de los depósitos, ¿sí? Era el patrón acintado en guirnalda, también acompañaban algunos depósitos granulares finos y gruesos a nivel paramesangial, subendotelial. En esta imagen se ve también en membrana basal de algún túbulo por ahí perdido y paredes vasculares, pero principalmente encontrábamos los hallazgos a nivel glomerular. Como soy muy insistente, busqué la forma de hacerla electrónica y acá tenemos la respuesta. Resulta que los depósitos eran depósitos electrondensos no organizados, altamente osmiófilos, que fíjense que sigue jugando con ese patrón en guirnalda o acintado, a nivel de la lámina densa, ¿sí? De la membrana basal, principalmente a nivel glomerular. La verdad que en esta muestra yo tenía 2 glomérulos, no pude encontrar túbulos que tuvieran a nivel de la membrana basal tubular estos mismos depósitos. Sí vi en un pequeño lugar paramesangial algunas esférulas, pero bueno, con estos hallazgos, si repasamos desde el principio, tenemos una glomerulonefritis membranoproliferativa, asociada a depósitos dominantes de C3, en su momento fue mixto, pero ahora pasó a ser dominante de C3, y con estos hallazgos enfermedad de depósitos densos. Bueno, acá puse, la bibliografía es extensa respecto a estas patologías. En un primer artículo, es un artículo original del Pediatric Nephrology del 2015, donde básicamente habla de las glomerulonefritis postinfecciosa que tienen una mala evolución y terminan siendo diagnosticadas como una glomerulopatía por C3, y si eso hablaría de 2 espectros de una misma enfermedad. Lo que el artículo básicamente concluye es que tanto la glomerulopatía por C3 como la glomerulonefritis postinfecciosa serían 2 caminos distintos que son secundarios a la activación primaria o secundaria de la vía alterna del complemento y que es gatillada por una infección. Después pusimos un segundo artículo que es un Educational Review del doctor Ponticelli, que es del 2023, que básicamente repasa las definiciones de la glomerulopatía por C3, habla de su clasificación en enfermedad por depósitos densos y glomerulonefritis por C3, explica cómo la DDD suele ser
aunque una enfermedad muy rara y de muy baja prevalencia, más frecuente su presentación en niños y adultos jóvenes y no tanto en adultos, como así lo es la glomerulonefritis por C3. Y obviamente habla de la evolución que tiene la enfermedad renal crónica terminal con el requerimiento de terapia de reemplazo renal y cómo esta enfermedad tiene una alta recurrencia en el paciente trasplantado. Y por último, otro artículo que también es de diciembre del año 2023, que es un original article del Pediatric Nephrology, que básicamente habla de la respuesta al tratamiento de estos pacientes. Estos pacientes, para recordar, nosotros hacemos el tratamiento dado por las guías CADIGO, que es corticoides y micofenolato, que tiene una regular respuesta, y habla sobre pacientes portadores de mutaciones de genes que regulan el complemento y pacientes que no tienen mutaciones y cómo es esta respuesta al micofenolato. La realidad es que el artículo concluye en que no hay una respuesta significativa en ambos grupos de pacientes. Ellos seleccionan, son 60 y pico de pacientes y no existe gran diferencia. Sí, lo que vieron es que los pacientes que tienen mutaciones tienen una evolución a la enfermedad renal crónica más tardía que aquellos que no la tienen y que en la clínica tienen presentaciones o anormalidades urinarias que suelen ser asintomáticas, ¿sí? Bien, a modo de conclusión, para repasar un poquito lo que ya fuimos diciendo, sabemos que las glomerulonefritis postinfecciosas, las alteraciones del complemento suelen ser transitorias, no duran más allá de 8 semanas. Cuando se extienden más allá de las 12 semanas, eso es bastante característico y sugestivo de que estamos ante la presencia de una glomerulopatía por C3. En particular la DDD, que es el diagnóstico de nuestra paciente, sigue siendo una patología rara, como dije recién, afecta a niños y nosotros hacemos el tratamiento de CADIGO, aunque no lo hayamos hecho al pie de la letra, porque obviamente nuestra paciente ahora está con corticoides y ciclosporina, y al día de hoy ha resuelto su proteinuria en rango nefrótico, persiste con una proteinuria significativa leve, ahí les puse el índice de 0,34 miligramos, sí persiste con hipocomplementemia, pero mantuvo desde su diagnóstico hasta el día de hoy una función renal normal. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Doctor Praga. Bueno, enhorabuena, y enhorabuena especial porque creo que es el primer caso de Argentina que se presenta aquí, o sea que... Gracias. Una fervorosa enhorabuena. Muy bien. No, es un caso muy ilustrativo de las C3 que debutan como una aguda posinfecciosa, ¿no? Que eso está descrito y vuestro caso lo ilustra muy bien, y cómo hay que seguir a estos enfermos y si no se resuelve todo, empezar a sospechar una C3, ¿verdad? Y están descritas las transiciones histológicas. Es curioso lo de la presentación con síndrome nefrótico también, que debiera de ser otro dato de sospecha, ¿no? Pero me interesa lo de la inmunosupresión, que por cierto las guías CADIGO lo que hacen es seguir las publicaciones del grupo Glossen, que fuimos los que dijimos lo del micofenolato, y siempre le dicen, claro, pero es retrospectivo. Digo, bueno, pero habría que hacer un estudio prospectivo con micofenolato. ¿Qué laboratorio lo hace? El micofenolato es baratísimo. Pero bueno, lo que observamos fue que la inmunosupresión, sobre todo con micofenolato, era efectiva sobre todo en los casos que no tenían mutaciones genéticas. Entonces el vuestro falta por hacer el estudio genético, ¿verdad? Y alcanzó una remisión parcial, por lo que decís, ¿no? No sé muy bien por qué le cambiasteis a ciclosporina, pero si no responde completamente, sería un caso idóneo para lo que sí que está demostrado ya prospectivamente, porque hay una potente industria detrás, que es, y va a ser el futuro del tratamiento, bloqueantes específicos de la vía alterna, ¿no? Iptacopan, pegcetacoplan, y una chica tan joven, ¿no?, que sigue teniendo proteinuria, etcétera, y sigue con hipocomplementemia, lo ideal sería que se pudiera dar esa terapia, ¿no? Nosotros, usamos la razón de la ciclosporina es porque, bueno, nosotros, el Hospital Posadas es un hospital público nacional, ¿sí?
La realidad es que no tenemos tantos recursos como el resto de los hospitales o el acceso a ciertas Bueno, con el medicaciones. presidente Milei ahora creo que vais a Esperemos. nadar en la abundancia, ¿no? Esperemos. Entonces nosotros, de hecho, en síndrome nefrótico, en los recaidores frecuentes o en los córticodependientes, no solemos arrancar usualmente, en muchos otros lugares se empieza con ciclosporina, nosotros arrancamos con levamisol al principio y después recurrimos a la ciclosporina. Tenemos muy buena evolución de estos pacientes. Entonces, la ciclosporina entendemos que tiene efectos adversos importantes, pero es un poco más accesible a nosotros que todas otras. Incluso el micofenolato nos costó muchísimo porque lo tenemos que pedir a través de una autorización del ministerio y costó bastante conseguirlo. Pero eso sería Igual como... hablando con los laboratorios de pegcetacoplan y ptacoplan se puede conseguir un uso compasivo, ¿no? Esperemos. Si no hay ninguna otra pregunta, pues os agradecemos muchísimo y enhorabuena. Gracias. Y ya el último caso de la sesión, presentado por Axenia Bávara y Sonia García Fuentes del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. Buenos días a todos. Me llamo Xenia, soy residente de nefrología y junto con mi compañera Sonia, que es residente de anatomía patológica, os vamos a presentar nuestro caso. A ver cómo funciona esto. Vale, os presentamos una mujer de 59 años, fumadora activa, con un antecedente de fenómeno de Raynaud y una pérdida de peso inexplicable en los últimos 2 años, síntoma de ninguna medicación crónica, que se presenta en urgencias en febrero del 2021 con una clínica inespecífica, con una crisis hipertensiva controlada en urgencias, con una analítica de sangre anodina en principio y llamando la atención una hematuria en el sistemático de orina con proteína positiva. Se va a domicilio con tratamiento para la hipertensión y se cita en consulta de medicina interna. Ahí efectivamente se demuestran las cifras de tensión altas, por lo que se diagnostica de hipertensión grado 2. Se sospecha un síndrome constitucional, por lo que se piden una serie de pruebas. Y se confirma con un control analítico la microhematuria y la proteinuria, con función renal normal. Entonces, la serie de pruebas que os mostramos, la placa de tórax que está informada por los compañeros de rayos con un discreto pinzamiento de ambos senos consofrénicos de carácter crónico, una ecografía Doppler renal donde se halla un riñón derecho de pequeño tamaño de 8 centímetros con adelgazamiento cortical y un riñón izquierdo morfológicamente normal con unas pequeñas microlitiasis y un registro Doppler normal también. El escáner, que en principio no se ve ninguna enfermedad tumoral, pero sí que confirma la asimetría de ambos riñones y se interpreta como hipertrofia del derecho e hipertrofia compensadora del izquierdo. Aquí vemos la evolución analítica de la paciente en consulta de medicina interna. Se ve una progresión, un empeoramiento progresivo de la función renal, una anemización sin explicación porque no tenía sangrados activos ni tampoco cumplía, no tenía criterios de hemólisis, una hematuria mantenida en el tiempo, microhematuria, una proteinuria que va en aumento también, todo esto sobre un fondo de inflamación crónica. Entonces, tenemos una paciente con enfermedad renal crónica estadio 3A3, se sospecha una posible glomerulopatía indeterminada por la microhematuria persistente, la proteinuria que se podría deber a la hiperfiltración sobre el riñón izquierdo, un ANA que en principio en este momento se considera inespecífico por ausencia de clínica y no se indica biopsia renal en este momento porque, como vemos, la función renal pues ha mejorado un poco, la proteinuria no está en rango nefrótico y la hematuria pues es persistente y también porque la paciente es monorrena funcional y valorando riesgo-beneficio pues no indicamos la biopsia en este momento. Se inicia un protector renal que es el SGLT2 y se plantea conducta expectante. Entonces, a lo largo de estos 2 años, del 21 al 23, se mantiene bastante estable y ingresa en el junio del 2023 por una neumonía con evolución favorable.
En este ingreso se complica con anemia con necesidad transfusional, desarrolla un síndrome nefrótico biológico con proteinuria de 5 gramos y pues, su hematuria persistente. Deteriora la función renal, sigue con el ANA positivo, que no lo he dicho antes, pero en la consulta de nefrología hemos visto un ANA positivo con resto de autoinmunidad negativa. Y también se detectan los anticuerpos antifosfolípido positivos, por lo que se inicia anticoagulación oral. Y por todos estos hallazgos indicamos la realización de la biopsia renal. Bueno, pues nosotros recibimos en el servicio de anatomía estos 3 cilindros de la biopsia renal de nefro, de los cuales aproximadamente un 90% se correspondían con corteza renal y, como veis ya a bajo aumento, mostraban una alteración generalizada. Yendo por compartimentos, lo que observábamos a nivel glomerular era que 21 de los 41 glomérulos observados se encontraban globalmente esclerosados, y de los restantes, lo que observábamos de forma generalizada era una hipercelularidad y expansión mesangial que llegaban a lobular el glomérulo, y lo que también observábamos en al menos 2 de los glomérulos no esclerosados era esa proliferación extracapilar que daba estas imágenes tan típicas de semilunas. Además, lo que también observábamos era un engrosamiento capilar que aportaba rigidez a esas paredes y que con técnicas como el PAS permitían observar esas imágenes de asa de alambre. Y además también se observaban algunas sinequias y adherencias hacia la cápsula. A nivel túbulo intersticial también había afectación en forma de atrofia tubular leve moderada en relación a fibrosis e inflamación intersticial. Y en el compartimento vascular lo que observábamos eran vasos de mediano calibre que presentaban engrosamiento y fibrosis intimal, y también afectación de las arteriolas periglomerulares, como veis en esas 2 últimas imágenes, que presentaban arteriolosclerosis. En el estudio de inmunofluorescencia directa lo que veíamos eran depósitos mesangiales de IgG y de C3 sin restricción de cadenas ligeras. Y por todo ello, englobando todos estos hallazgos morfológicos de hipercelularidad y expansión mesangial con presencia de semilunas, así como afectación túbulo-intersticial y ese daño vascular, con unos depósitos mesangiales de IgG y C3 en la inmunofluorescencia, dado el contexto clínico de la paciente, lo que más probable nos parecía era un daño de tipo membranoproliferativo con semilunas, que era compatible en este momento con una nefritis lúpica clase 4. Teniendo en cuenta el diagnóstico que nos aportó anatomía patológica, se clasifica como lupus, presentando sumando los puntos, los anticuerpos antifosfolípidos, la biopsia, que es la nefritis lúpica tipo 4, grado 4, estadio 4, y el derrame pleural que hemos visto en la placa crónico. Siguiendo el esquema de tratamiento, se inicia un tratamiento con prednisona oral, hidroxicloroquina y micofenolato. Y pues aquí tenemos las dosis de los fármacos y la evolución ha sido esta. Abajo vemos la evolución renal, que se ha mantenido bastante estable, en torno a 1,7 de creatinina, y la proteinuria, que inicialmente bajó, pero luego no bajó tanto como nos gustaría, nunca bajó por debajo de 2 gramos, e incluso en el último control vemos que ha aumentado un poco, por lo que se plantea, en este momento se deriva a consulta de enfermedades autoinmunes y se plantean bolos de corticoides y inicio de belimumab semanal. Y en un futuro se plantea también rituximab. Entonces, pocas semanas después de la última consulta en autoinmunes, la paciente tiene la mala suerte de ingresar en la UCI por una neumonía clínica neurológica, que en un primer momento se pensó que podría ser un ictus por el síndrome antifosfolípido, que se descartó con un escáner cerebral. Entonces, se vio que era una encefalitis vírica en paciente inmunodeprimida y con varias bacterias en los pulmones. Entonces, cuando ya presentó además más complicaciones infecciosas estando en la UCI y tuvo que iniciar terapia renal sustitutiva. Cuando se recuperó de todo este cuadro, se decide ya ponerle el primer bolo de rituximab. Y a destacar que al ingreso en la UCI ya le pedimos la microscopia electrónica, la ampliación del diagnóstico, que no tenemos disponibilidad en nuestra comunidad autónoma, pero por lo que lo remitimos al Hospital 12 de Octubre,
octubre de referencia y pues el resultado ya lo recibimos cuando la paciente pues después de recuperarse y recibir el rituximab, se complicó otra vez por una neumonía broncoaspirativa y estaba ya en rehabilitación de esfuerzo terapéutico. Recibimos el resultado de electrónico. Bueno, pues como ha dicho Axenia, agradecer a la doctora Alonso Riaño las imágenes. Lo que se observaba en la microscopía electrónica eran unos depósitos mesangiales y parietales de estas fibrillas de disposición aleatoria, que ya hemos visto hoy previamente, y que, aunque se vea un poco mal, en esta diapositiva se indica que medían entre más o menos 11 nanómetros y 27. Además, posteriormente, con estos resultados, nosotros realizamos el DNA-JB9 en el servicio, que mostraba inmunoreactividad a nivel glomerular en esos cilindros que teníamos de la biopsia. Y ya con todo esto pudimos reclasificar el diagnóstico como una glomerulonefritis fibrilar. Hablar un minuto de la patología. Las glomerulonefritis fibrilar y inmunotactoides son patologías, se consideran mayoritariamente primarias, se diagnostican, tienen una incidencia muy baja, en menos de 1% de las biopsias renales, y es la presencia de depósitos glomerulares de apariencia fibrilar o microtubular. Entonces, normalmente da una clínica inespecífica y puede dar cualquier cuadro renal, desde proteinuria hasta hematuria, insuficiencia renal e hipertensión arterial. El complemento normalmente no se consume en este caso, puede asociarse a las neoplasias, enfermedades autoinmunes y los virus. Ya tenemos una herramienta bastante útil que es inmunohistoquímica del DNA-JB9, que nos puede orientar más el diagnóstico y se confirma con microscopía electrónica. El tratamiento, todavía no tenemos un tratamiento establecido para esta enfermedad. En este artículo nos explican la fisiopatología de la enfermedad, que es básicamente la producción de una proteína anómala DNA-JB9 que se deposita en los riñones y en el vaso y se genera autoinmunidad contra estos depósitos. Entonces, en este artículo, en este mismo, vemos que la primera asociación o la primera enfermedad que aparece en asociarse con la fibrilar es el lupus. Entonces, ya se han publicado varios casos de asociación de estas dos enfermedades y se está probando el rituximab como una herramienta terapéutica, que en este estudio, que es una N de 11, una N muy bajita, se demostró que sí que consigue mantener estable la función renal, pero no consigue bajar la proteinuria. Entonces, para resumir, la glomerulonefritis fibrilar da una clínica muy inespecífica, por lo que no la podemos sospechar desde el principio, pero sí que se puede considerar como diagnóstico diferencial ante glomerulopatías con evolución no favorable a pesar del tratamiento adecuado. Sí, y bueno, histológicamente comentar que aunque hay morfologías que se suelen desarrollar más en este tipo de entidad, suele ser variable y habitualmente la inmunofluorescencia directa, como en nuestro caso, presenta esos depósitos IgG y C3 que se suelen describir como SMATH, por ser más toscos, más granulares. Y a nivel del estudio ultraestructural es característica la disposición de esas fibrillas aleatorias mesangiales, que histológicamente se ven como rojo congo negativas, y también de ayuda, como hemos ido comentando, la inmuno de DNA-JB9. Y bueno, finalmente, pues destacar la importancia de un diagnóstico completo utilizando todos los recursos, en este caso sin la microscopía electrónica, por nuestra experiencia y por las imágenes histológicas, pues no habríamos llegado al diagnóstico preciso, por lo que es crucial para establecer la conducta más apropiada. Y ya está, muchas gracias. Una pregunta rápida para luego irnos a comer, si alguien tiene. ¿Visteis algo en histología de afectación de microangiopatía trombótica o alguna cosa así también asociada, digo, por la crisis hipertensiva tan potente que hizo la paciente al inicio? O sea, nosotros la verdad es que histológicamente, de hecho tampoco he traído imágenes de la plata, que también en la fibrilar suele dar esa pérdida. O sea, histológicamente los hallazgos nos eran súper acordes a que fuera una nefritis lúpica. Más allá de eso no vimos gran cosa. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Yo creo que no hay ninguna pregunta, ¿no? No. Muchas gracias y enhorabuena. Con esto ya, eso es, damos por concluido y volvemos a las 3 para la siguiente mesa redonda sobre nefropatía IgA. Muchas gracias.